El veterinario ya tenía el cuchillo en la mano. No era un cuchillo de carnicero, sino uno limpio, plateado, de mango de hueso. El tipo de cuchillo que se usa cuando alguien ya tomó la decisión y no quiere que duela más de lo necesario. El caballo estaba tirado en el polvo del corral, la pata trasera derecha doblada de una manera que no debería doblarse ninguna pata. Sudaba, no del calor, sino de ese sudor frío que tienen los animales cuando el cuerpo sabe algo que el dueño todavía no quiere aceptar. La gente se había arremolinado alrededor de la cerca de madera. Unos 15, 20 hombres. Nadie hablaba, nomás miraban. El veterinario se arrodilló junto al animal. Puso la mano en el cuello, sintió el pulso, negó con la cabeza. El dueño del caballo estaba de espaldas. No podía ver, o no quería. Entonces fue cuando se escuchó la voz, una sola voz, entre todos esos hombres callados. «Esperen, yo me lo llevo». Nadie volteó de inmediato. Pensaron que habían oído mal, o que era un borracho o un loco. Pero la voz volvió a decir lo mismo, más fuerte esta vez. «Que esperen, le digo, yo me lo llevo». Y ahí fue cuando todo el mundo volteó a ver quién era el hombre que quería llevarse a un caballo que ya estaba muerto antes de morir. ¿Cuántas veces le dijeron a ese caballo que no servía para nada? ¿Cuántas veces tuvieron razón? Ninguna. Lo que el corrido no te cuenta es por qué ese palomino cojo humilló al campeón nacional delante de 10.000 personas en una tarde de agosto que nadie en ese pueblo olvidó jamás. Y eso, compadre, es lo que vamos a contar hoy. Estás escuchando el canal. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál es el corrido de un caballo que nunca vas a olvidar. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. Sonora, 1948. Si no has estado en el sur de Sonora en agosto, no sabes lo que es el calor de verdad. No el calor de una tarde bochornosa en la ciudad, no. El calor de Sonora en agosto es una cosa viva. Una cosa que se mete por la boca y se sienta en el pecho y no se mueve en todo el día. El sol pega en la tierra desde las 6 de la mañana y la tierra lo devuelve desde abajo. Y el hombre que trabaja ahí en medio recibe el golpe por los dos lados. Los mezquites se tuercen. El polvo no vuela porque no hay viento que lo mueva. El ganado busca la sombra y ahí se queda, inmóvil, con la lengua afuera. Y en ese agosto de 1948, en un pueblo que se llama Carbó, a 80 kilómetros al norte de Hermosillo, vivía un hombre llamado Rosario Valenzuela. Le decían Chayo. Chayo tenía 44 años y la cara de alguien que ha tenido 60. No de enfermedad, sino de sol, de polvo, de años cargando cosas que pesan más de lo que se ve. Era un hombre delgado, de manos grandes y nudosas, con un bigote ralo que nunca terminaba de ser bigote del todo. Trabajaba en el mercado de ganado de Carbó desde hacía 3 años, desde que lo corrieron de la hacienda de los Ibarra. En la hacienda, Chayo había sido caballerango por 17 años. 17 años cepillando caballos ajenos, limpiando establos ajenos, curando patas ajenas, hablando bajito para no asustar a animales que valían más que él. Y en esos 17 años, Chayo Valenzuela aprendió más de caballos que cualquier veterinario con título colgado en la pared. Aprendió a leer la respiración de un cuaco por el movimiento de los ijares. Aprendió cuándo un animal tenía fiebre antes de que la fiebre se notara. Aprendió que los caballos no mienten, que cuando un caballo te mira fijo a los ojos es porque tiene algo que decirte y está esperando que tú seas suficientemente listo para entenderlo. Pero en la hacienda de don Próspero Ibarra, saber no era suficiente. Lo que contaba era obedecer. Don Próspero Ibarra era un hombre que había heredado dinero y tierra y la costumbre de que nadie le llevara la contra. Alto, gordo ya en esos años, con el sombrero siempre limpio y la camisa siempre planchada, aunque estuviera en medio del rancho. Tenía 4 hijos y 16 trabajadores y un caballo campeón que le importaba más que la mitad de las 2 cosas juntas.
El campeón se llamaba el Trueno del Norte. Un semental oscuro, casi negro, de 500 kilos de puro músculo. 3 años seguidos había ganado las carreras de la región. 3 años seguidos, don Próspero había cobrado apuestas que sumaban más de lo que Chayo vería en el resto de su vida. Y Chayo era el que cuidaba a el Trueno, el que lo bañaba, el que le revisaba los cascos, el que dormía en el establo las noches antes de las carreras para asegurarse de que el animal estuviera bien. No había hombre en todo Carbó que conociera mejor a ese caballo. Pero la noche que Chayo le dijo a don Próspero que el Trueno estaba cojeando de la pata delantera izquierda y que no debería correr el domingo, don Próspero lo miró como si hubiera insultado a su madre. «Tú cuidas caballos, Chayo. Yo decido cuándo corren». El Trueno corrió el domingo, y el Trueno perdió. Por primera vez en 3 años, perdió. Y don Próspero Ibarra, que nunca aceptó que la culpa fuera suya, necesitaba echarle la culpa a alguien. Chayo recogió sus cosas el lunes por la mañana. 3 años después, Chayo vendía animales en el mercado de Carbó. No los suyos, porque no tenía, los ajenos. Compraba barato a los que necesitaban vender rápido, vendía un poco más caro a los que podían esperar y se quedaba con la diferencia. Ganaba lo suficiente para comer, para pagar el cuarto donde vivía y para mandarle algo a su hijo Aurelio, que se había ido al norte buscando trabajo en las empacadoras de nogales. Aurelio tenía 22 años y escribía poco. Cada 2 o 3 meses llegaba una carta corta, con letra apretada, que decía más o menos siempre lo mismo. Que estaba bien, que el trabajo era duro, que ya mandaría más dinero cuando pudiera. Chayo guardaba las cartas en una lata de café debajo del catre. Su mujer, Fermina, había muerto 7 años atrás. Pulmonía, un invierno frío. Chayo nunca volvió a mencionar su nombre en voz alta, pero a veces, cuando creía que nadie lo veía, sacaba la lata, la abría, revisaba las cartas de Aurelio y se quedaba mirando el fondo de la lata donde no había nada más. Era un hombre solo. No triste, necesariamente, sino solo, que es diferente. El primer martes de agosto de 1948, Chayo llegó temprano al mercado y encontró algo que no había visto antes. En el corral del fondo, apartado de los demás animales, había un caballo palomino. Palomino de verdad, no bayo ni amarillo, sino palomino limpio, de ese color que parece que alguien mezcló oro con leche y lo extendió parejo sobre todo el cuerpo. Crin y cola blancas, casi plateadas a la luz de esa mañana. Era hermoso. Era hermoso de esa manera en que a veces son hermosas las cosas que ya sufrieron mucho y aún así no se rindieron del todo. Porque el caballo estaba echado de lado en el polvo y la pata trasera derecha estaba hinchada desde el corvejón hasta el casco. Hinchada y caliente, Chayo lo supo antes de acercarse, no más de verla. Preguntó a uno de los empleados del mercado de qué era el animal. De nadie ya. Lo trajo ayer un fulano de Ures. Dijo que se cayó en una barranca hace 3 semanas. Que ya no jala para nada. Que si alguien lo quiere, que se lo lleve. Y si no, que lo sacrifiquen para no darle más vuelta. Chayo se quedó mirando al caballo un momento. El caballo levantó la cabeza y lo miró de vuelta. Así, nomás. Directo. Sin miedo y sin súplica. Como si estuviera esperando a ver qué decidía este hombre. ¿Cuánto dan por él? El empleado se encogió de hombros. Nada, lo que traigan. El veterinario llegó a las 10 de la mañana. Para entonces unos 20 hombres se habían juntado alrededor del corral. No porque les importara mucho el caballo, sino porque en Carbó no había mucho más que ver a esa hora. El veterinario era un hombre joven, de lentes, que venía de Hermosillo los martes. Se llamaba Bernal. Revisó la pata, presionó aquí y allá, le hizo al caballo levantar el casco con dificultad y al final se incorporó y negó con la cabeza. Fractura vieja, mal soldada. Ya calcificó mal. No va a servir para trabajar ni para reproducción. Lo más sensato es sacrificarlo. Sacó el cuchillo, limpio, plateado, de mango de hueso.
Y fue entonces cuando Chayo Valenzuela, desde atrás de la cerca, dijo las palabras que iban a cambiar lo que quedaba de su vida. «Esperen, yo me lo llevo». Se rieron de él. No todos, pero los suficientes. Un hombre gordo con sombrero de palma dijo que Chayo estaba más loco que el caballo. Otro preguntó si pensaba hacerlo burro de carga. Otro más, desde el fondo, soltó una carcajada sin decir nada, que es el tipo de risa que duele más. Chayo no contestó. Firmó un papel que decía que se hacía responsable del animal. No pagó nada porque no había nada que pagar. Y entre el propio Chayo y el empleado del mercado, levantaron al caballo con cuerdas y lo llevaron, paso a paso, al corral trasero donde Chayo guardaba los animales que compraba y vendía. El palomino caminó esos 50 metros con la pata doblada, apoyando apenas la punta del casco, con ese dolor que se veía en cada paso, pero que el animal soportaba sin hacer un solo ruido. Chayo lo fue llevando del cabresto, muy despacio, hablándole bajito. «Ya, ya, despacio. Aquí voy yo. Aquí estoy». Esa noche, Chayo no durmió en su cuarto. Se quedó en el corral, sentado contra la pared de adobe, con una cobija sobre los hombros y un quinqué encendido a su lado. El palomino estaba echado cerca de él. Ya no sudaba. La respiración era más pareja. A la luz del quinqué, Chayo le revisó la pata con las manos. Palpó el hueso por encima de la piel, sintió dónde había calcificado mal, dónde dolía más, dónde había cedido un poco. No era veterinario. Pero 17 años de caballos le habían dado unas manos que sabían leer lo que los ojos no pueden ver. «No estás tan fregado como dicen», murmuró. El caballo lo miró. «¿Cómo te voy a llamar?». El caballo no contestó, naturalmente, pero tampoco apartó la mirada. «El cojo de oro», dijo Chayo, y se sorprendió a sí mismo de que le saliera una sonrisa al decirlo. «Porque feo te ves ahorita, pero eres más bonito que nada de lo que he visto en mucho tiempo». Los días siguientes, Chayo hizo lo que sabía hacer. Hierbas de la sierra que su madre le había enseñado de niño. Árnica, gobernadora, raíz de matarique hervida y aplicada caliente en trapos sobre la pata. 2 veces al día, mañana y tarde. Un palo de mezquite cortado a la medida justa, atado con tiras de cuero para que el hueso no cargara el peso completo, mientras cicatrizaba lo que podía cicatrizar. Agua limpia, zacate bueno, no el pasto seco y polvoriento que quedaba en el corral, sino el que Chayo iba a cortar cada tercer día a la orilla del río Sonora, a 4 kilómetros de Carbó, cargando él mismo el morral de vuelta. Nadie lo vio hacer esto, o si lo vieron, no le dieron importancia. Un hombre viejo cuidando a un caballo inútil, nada que valiera comentar. A los 12 días, el palomino se paró solo por primera vez. Chayo estaba llenando la cubeta del agua cuando lo vio. El cojo de oro estaba de pie, las 4 patas en el suelo, la pata mala tocando la tierra con cuidado, probando el peso. Se quedó parado 10 segundos, 15, 20. Luego se echó de nuevo. Pero había estado parado, y eso era algo que 2 semanas antes nadie hubiera apostado. Chayo dejó la cubeta en el suelo. Se sentó en una piedra y se quedó mirando al caballo un buen rato sin decir nada. Fue en esos días cuando apareció doña Catalina. Cata, le decían, doña Cata. Una mujer de 60 y tantos años, pequeña, con el rebozo negro que nunca se quitaba ni en el calor más bravo del verano. Vendía elotes y atole en un puesto frente al mercado de ganado, y llevaba 20 años vendiéndolos en el mismo lugar, y conocía a todo el que entraba y salía de ese mercado por nombre y por historia. La tarde del 13º día se paró en la cerca del corral trasero y miró al palomino un momento. «¿Ya camina?», le preguntó a Chayo sin más presentación. «Poquito», dijo Chayo. «¿Va a servir para algo?». Chayo se rascó la nuca. «Todavía no sé». Doña Cata asintió despacio, como si estuviera decidiendo algo por dentro. «¿Qué comen tus caballos?». «Zacate, lo que consigo. Mañana te traigo un costal de avena. Me lo das cuando puedas».
y se fue antes de que Chayo pudiera decir nada. Al mes el palomino ya caminaba por el corral. Cojeaba, sí. La pata arrastraba un poco. El paso era irregular. El animal compensaba cargando más peso en la parte delantera. Cualquiera que lo viera sabría de inmediato que ese caballo había tenido un accidente serio y que la recuperación había sido incompleta. Pero caminaba. Y cuando Chayo lo llevaba al río por las tardes, caminaba 1 kilómetro, luego 2, luego 3, y la pata aguantaba. Fue a los 40 días cuando el palomino trotó por primera vez. Un trote corto, apenas 20 metros a la orilla del río, en la tierra blanda. Irregular, asimétrico, con esa cojera que lo identificaba. Pero trote. Chayo se quedó parado mirándolo. Sintió algo raro en el pecho. Algo que hacía mucho no sentía y que tardó un momento en reconocer. Era esperanza. Y la esperanza, cuando llevas años sin sentirla, duele un poco al principio. Como cuando se te duerme una pierna y empieza a despertar. Fue doña Cata quien dijo lo que Chayo no se había atrevido a decir en voz alta. Una tarde de septiembre, cuando el calor ya empezaba a bajar y el cielo se ponía de ese naranja quemado que tiene Sonora en el otoño, doña Cata estaba sentada en una silla de madera al lado del corral, mirando al palomino trotar en círculos. «¿Cuándo lo metes a una carrera?», dijo. Chayo se rió. No una risa de alegría, sino de esas risas que salen cuando algo te parece absurdo. «Doña Cata, ese caballo cojea. Lo vi correr ahorita. Trotar, no correr, y además cojea». «Sí», dijo doña Cata, «pero corre». Chayo no contestó. «Las carreras de noviembre», dijo doña Cata. «Las que organiza el municipio, las que lleva ganando 3 años seguidos el caballo de don Próspero». Algo se endureció en la cara de Chayo al oír ese nombre. «No», dijo. «¿Por qué no?» «Porque lo van a humillar, a él y a mí». «Ya te humillaron a ti», dijo doña Cata, sin crueldad, nomás como quien dice un hecho. «¿Y qué pasó? Aquí sigues». Chayo no durmió bien esa noche. Se quedó en el corral, como tantas otras noches, con el quinqué encendido y el palomino echado cerca de él. Pensó en el trueno del norte, en esos 500 kilos de músculo negro que don Próspero había construido y entrenado y apostado durante 3 años. En los jinetes que lo montaban, en la pista de 400 varas en las afueras de Carbó, recta y polvorienta, donde se juntaban cada noviembre los mejores caballos de la región y los hombres que tenían dinero suficiente para apostar. Pensó en la cara de don Próspero la mañana que lo corrió, en cómo no le dio la mano al despedirse, y luego miró al palomino. El cojo de oro dormía, las orejas se movían despacio, el pecho subía y bajaba con una respiración tranquila, profunda. La pata mala estaba extendida hacia afuera, relajada, sin el temblor del dolor que había tenido el primer día. Chayo puso la mano sobre el cuello del caballo, muy despacio para no despertarlo. Sintió el calor del animal bajo la palma. Pensó, este caballo fue campeón una vez. Antes del accidente, antes de la barranca, alguien lo montó y ganó con él. Alguien ya vio lo que puede hacer. Y pensó, yo lo vi trotar hoy. Y no tropezó. Y pensó, si se cae, ya se cayó antes de que yo llegara. Ya estaba tirado cuando lo encontré. Lo único que puede pasar es que vuelva a estar tirado. Y en ese punto del pensamiento, Chayo Valenzuela tomó la decisión que lo iba a llevar a donde nunca imaginó que iba a llegar. Al día siguiente fue a buscar a doña Cata. La encontró en su puesto revolviendo el atole de la mañana. «¿Cuánto tiene usted ahorrado?», le preguntó Chayo sin preámbulo. Doña Cata lo miró un segundo. Luego siguió revolviendo. «¿Para qué quieres saber?» «Para las carreras de noviembre». Doña Cata dejó de revolver. 300 pesos, dijo. Chayo asintió. «Yo tengo 180. ¿Cuánto vale apostar contra el trueno?» «No lo sé todavía, pero todo lo que apostemos lo perdemos o lo triplicamos». Doña Cata lo pensó un momento.
Luego dijo: ¿Tú crees que puede ganar? Chayo tardó en contestar, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta le pesaba. No lo sé, doña Cata, pero sé que puede correr. Y eso ya nadie lo creyó. La noticia llegó a oídos de don Próspero Ibarra antes de que Chayo pudiera inscribir al caballo. En Carbó, las noticias viajaban rápido. Siempre habían viajado rápido. Era un pueblo pequeño y la gente tenía buena memoria y mejor chisme. Y la noticia de que el ex caballerango de la hacienda quería meter a un caballo cojo a las carreras de noviembre era exactamente el tipo de historia que a la gente le gustaba contar. Don Próspero se enteró un viernes por la tarde y el sábado por la mañana mandó a llamar a Chayo. No fue Chayo. No tenía por qué ir, pero don Próspero fue al mercado. Era la primera vez que Chayo lo veía en 3 años. Lo vio llegar desde lejos, con su sombrero limpio y su camisa planchada, y esa manera de caminar que tienen los hombres que nunca en su vida han tenido que pedir permiso para nada. Se paró frente a Chayo con los pulgares metidos en el cinturón. Me dicen que vas a meter a un caballo en las carreras de noviembre. Así es, dijo Chayo. ¿Qué caballo? Un palomino que compré en el mercado. Don Próspero sonrió. No una sonrisa de gusto, sino de esas sonrisas que los hombres ricos usan cuando quieren que el otro entienda que lo están mirando desde arriba. El cojo, dijo. ¿Le dicen así?, dijo Chayo. Don Próspero se rió. Una risa corta, sin ganas. Chayo, ¿cuántos años tienes? 44. Ya estás grande para hacer el ridículo. Chayo no contestó. Ese animal es carne para el coyote, dijo don Próspero. Lo que estás haciendo no tiene nombre. Lo que estoy haciendo, dijo Chayo, despacio, mirándolo a los ojos, se llama apostar. Lo mismo que hace usted cada noviembre. Don Próspero dejó de sonreír. La diferencia, dijo, es que yo gano. Hasta ahora, dijo Chayo. Hubo un silencio. Un silencio de esos que pesan. Don Próspero miró a Chayo un momento más. Luego miró hacia el corral del fondo, donde el palomino estaba parado junto a la cerca, mirándolos a los dos. Muy bien, dijo don Próspero al final. Si quieres perder lo poco que tienes, allá tú. Y se fue. Chayo lo vio irse, y luego volteó a ver al palomino. Y el palomino lo seguía mirando. Esa noche, solo en el corral, con el quinqué encendido y el viento del norte empezando a bajar desde la sierra, Chayo Valenzuela puso la mano en el pescuezo del cojo de oro y se quedó callado un momento. Todo el dinero que tenía, y el de doña Cata, y la promesa que le había hecho sin decírsela, que iba a hacer de ese caballo algo que nadie esperaba. Noviembre era en 6 semanas. 6 semanas para convertir a un palomino cojo, sin papeles, sin historia conocida, sin nada que lo avalara más que el ojo de un hombre que había pasado 17 años mirando caballos, en algo capaz de enfrentarse al trueno del norte. La pata del cojo de oro aún no aguantaría un galope completo. O eso era lo que todo el mundo pensaba. Esa noche, Chayo se preguntó si él mismo lo sabía de verdad. Y la respuesta que encontró, ahí, en el silencio del corral, con el palomino respirando cerca, fue la misma que lo tenía despierto desde que doña Cata hizo la pregunta. No lo sabía, pero lo iba a averiguar. El primer entrenamiento fue un desastre. Chayo lo intentó de día, como lo haría cualquiera. Sacó al palomino del corral a las 6 de la mañana, cuando el sol todavía no pegaba fuerte, y lo llevó al potrero seco que había detrás del mercado. 100 varas de tierra plana, nada más. Solo quería ver cómo trotaba en línea recta. El cojo de oro trotó 40 varas y empezó a compensar. Cargó el peso hacia la izquierda, el paso se hizo irregular, y a las 60 varas Chayo lo detuvo porque vio que la pata mala empezaba a ceder hacia afuera de una manera que no le gustó. Lo llevó de vuelta despacio, le revisó la pata. Caliente, no hirviendo, pero caliente. Se sentó en una piedra y se quedó mirando el suelo un momento. 6 semanas.
y un caballo que no aguantaba 100 varas de trote. Las carreras de noviembre eran 400 varas, 4 veces esa distancia, y no en trote sino en galope completo, a toda la velocidad que el animal pudiera dar contra el trueno del norte que había ganado 3 años seguidos sin que nadie le pusiera siquiera competencia de verdad. Chayo se paró, agarró el cabresto y se llevó al palomino de regreso al corral. Esa tarde fue a ver a doña Cata. «No va a funcionar entrenarlo de día», le dijo. ¿Por qué? «Porque de día hay gente, y si hay gente hay ojos, y si hay ojos hay chismes que llegan a donde no deben llegar». Doña Cata entendió sin que Chayo tuviera que decir el nombre de don Próspero. «¿Y de noche?» «De noche la tierra junto al río está blanda, le da menos golpe a la pata, y nadie nos ve». Esa misma noche empezaron. A las 11, cuando Carbó ya dormía, Chayo sacó al palomino del corral en silencio, sin quinqué, sin nada. La luna de octubre era suficiente para ver el camino. Caminaron 4 kilómetros hasta el río Sonora. A esa hora el río hacía un ruido constante y tranquilo sobre las piedras, y el aire era fresco y olía a tierra mojada y a álamo. Era un olor limpio que no tenía nada que ver con el polvo y el estiércol del mercado. El palomino lo notó. Las orejas se movieron hacia adelante, curiosas. Chayo lo llevó a la orilla donde la tierra era más blanda, más oscura, esa tierra que el río deja húmeda y que cede un poco bajo el casco. «Despacio», le dijo. «Esta noche nomás caminamos». Y caminaron. Media hora río arriba, media hora de regreso. El palomino caminó bien, sin compensar, sin ceder. La tierra blanda absorbía el golpe que la tierra seca del potrero no podía absorber. Esa fue la primera noche. La segunda noche trotaron 100 varas. La tercera, 200. La cuarta noche, el cojo de oro trotó 400 varas sin detenerse. Y cuando llegaron al punto donde Chayo había puesto una piedra blanca como marca, el animal seguía con la respiración pareja y la pata aguantando. Chayo se paró junto a él en la oscuridad. Le puso la mano en el cuello. El corazón del caballo golpeaba fuerte pero rítmico. No el galope del pánico, sino el ritmo del esfuerzo genuino. «Bien», murmuró Chayo. «Bien, chico». El palomino bufó, sacudió la cabeza y se quedó quieto bajo la mano de Chayo. Doña Cata llegaba al corral cada 3 días con algo. Un día, un costal de avena de la buena, de la que se da a los caballos de carrera. Otro día, un frasco de aceite de víbora que le había dado una curandera de un pueblo cercano. «Bueno para los huesos», dijo, aunque Chayo no estaba seguro de creerle del todo. Otro día llegó con algo que Chayo no esperaba. Una estampita de San Francisco de Asís, el santo de los animales, que doña Cata pegó con cera en la madera del corral a la altura de los ojos del caballo. Chayo la miró sin decir nada. «No le hace daño», dijo doña Cata. «No», dijo Chayo, «no le hace daño». Doña Cata se quedó un momento mirando al palomino. «¿Sabes lo que me dijo mi madre cuando era niña?», dijo. «¿Qué le dijo?». «Que los caballos buenos no necesitan que les expliques qué quieres de ellos. Nomás necesitan que confíes en ellos». Chayo no contestó. «¿Confías en él?», preguntó doña Cata. Chayo miró al palomino. «Sí», dijo, y se sorprendió de lo fácil que salió la palabra. En la tercera semana de entrenamiento, alguien los vio. Chayo nunca supo quién fue exactamente. Alguien que andaba por el río a deshoras, o alguien que vivía cerca del camino y vio pasar al hombre y al caballo en la oscuridad. El caso es que la noticia llegó a don Próspero. No tardó. 2 días después de que Chayo notara que alguien los había visto, pasaron 3 cosas seguidas que no eran coincidencia. Primero, el empleado del mercado donde Chayo rentaba el corral le dijo, mirando para otro lado, que iba a necesitar el espacio para finales de mes. Chayo le preguntó cuánto había subido la renta. El empleado mencionó una cifra. Chayo no dijo nada. Fue a ver al dueño del mercado directamente, le pagó por adelantado con la mitad de lo que le quedaba, y el dueño, que era un hombre más honesto que el empleado, le dijo que podía quedarse. Eso fue lo primero.
Lo segundo pasó 4 noches después. Chayo estaba echado en su petate en el cuarto cuando escuchó al palomino. No un relincho de susto, sino algo diferente. Un golpe sordo de casco contra madera. Luego otro. Luego el ruido de algo arrastrándose afuera. Chayo se paró en 2 segundos. Agarró el machete que tenía colgado junto a la puerta y salió descalzo al patio. Había 2 hombres en el corral. No los reconoció de inmediato porque estaba oscuro y los 2 traían el sombrero jalado. Pero los vio. Uno de ellos tenía una cuerda en la mano y trataba de acercarse al palomino por el lado derecho. El cojo de oro no estaba dejándose. Eso fue lo que Chayo vio primero. El palomino con las orejas hacia atrás, el cuerpo tenso, retrocediendo hacia la esquina del corral con esa manera de moverse que tienen los caballos cuando van a defenderse. El hombre de la cuerda dio un paso adelante, y el cojo de oro levantó la pata trasera izquierda, la sana, y la soltó. El golpe sonó como un tronco partiéndose. El hombre salió volando hacia atrás y cayó contra la cerca de madera, que crujió, pero aguantó. El otro hombre se quedó paralizado 2 segundos. Entonces vio a Chayo parado en la entrada del corral con el machete en la mano. Los 2 hombres se miraron un momento y salieron corriendo. Chayo se quedó parado en el corral, el machete todavía en la mano, el corazón golpeando fuerte en las costillas. El palomino estaba en la esquina, resoplando, las orejas todavía hacia atrás, pero el cuerpo ya aflojando. Chayo se acercó despacio. Le puso la mano en el cuello. ¿Estás bien? El cojo de oro lo miró. Chayo le revisó la pata mala. Nada. Los hombres no habían llegado a tiempo de hacer nada. Se sentó en el suelo del corral, de espaldas a la pared. Pensó en ir a quejarse con las autoridades del pueblo, y luego pensó quién había mandado a esos 2 hombres y cuánto pesaba ese apellido en Carbó, y decidió que no iba a perder el tiempo. Se quedó en el corral el resto de la noche, sin dormir, con el machete cruzado sobre las rodillas. Al amanecer, el palomino se echó cerca de él. Lo tercero pasó una semana después. Chayo llegó al corral por la mañana y encontró que alguien había vaciado el bote de agua durante la noche. No volcado por accidente, sino vaciado a propósito. El bote puesto de regreso en su lugar, pero seco. El palomino tenía sed. Chayo fue por agua. No dijo nada. No tenía a quién decírselo. Pero esa tarde le compró un candado de buena marca para la puerta del corral, y esa noche durmió afuera, en su cobija, con la espalda contra la madera. Fue doña Cata quien le dijo lo que Chayo ya sabía, pero no había querido decir en voz alta. Don Próspero tiene miedo, dijo. Don Próspero no le tiene miedo a nada, dijo Chayo. Don Próspero le tiene miedo a quedar en ridículo, dijo doña Cata. ¿Qué es peor? Chayo pensó en eso. Un hombre que manda a 2 pelados a asustar a un caballo de noche, dijo doña Cata. Es un hombre que ya empezó a preocuparse. Si no le tuviera miedo, ni caso te haría. Eso, compadre, era verdad. Y Chayo lo supo. Y de alguna manera extraña, ese pensamiento lo tranquilizó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado en semanas. La 4ª semana de entrenamiento fue diferente. Chayo cambió el camino. Ya no iban directo al río por el camino de tierra. Daban una vuelta larga, por el lado de las huertas, donde los álamos eran más espesos y la oscuridad era más completa. Y en la 4ª semana empezaron a galopar. No mucho. 30 varas la primera noche. Con Chayo corriendo a pie al lado del palomino, sintiendo el ritmo de la pata en el suelo, escuchando el golpe de los cascos. El golpe del cojo de oro no era parejo. Las 4 patas no sonaban igual. La pata mala hacía un sonido ligeramente diferente, un poco más suave, porque no apoyaba con la misma fuerza. Era un galope que cualquier conocedor identificaría al instante como el galope de un animal lastimado. Pero era galope, y la pata aguantaba.
La noche que cambió todo fue un martes, a 3 semanas de las carreras. Chayo había llevado al palomino al río como siempre. Habían caminado el camino largo, habían llegado a la orilla, y Chayo estaba por quitarle el cabresto para el trote de calentamiento, cuando el palomino hizo algo que no había hecho antes. Se soltó. No bruscamente, no con pánico, sino con calma, como cuando un animal ha decidido algo y ya no está preguntando permiso. El cojo de oro trotó 10 varas, 15, 20, y luego galopó, solo, sin jinete, sin nadie que lo guiara. Galopó a lo largo de la orilla del río, en la tierra blanda, con la luna llena encima de él y el ruido del agua a su lado, y el pelo de la crin y la cola volando hacia atrás en la oscuridad. Chayo se quedó parado. No respiró. El palomino galopó 200 varas, 300, 400, hasta donde la curva del río se lo llevó de la vista. Hubo un momento de silencio, luego los cascos de regreso, y el palomino apareció de nuevo por donde había desaparecido, trotando de vuelta hacia Chayo, la respiración agitada pero los ojos encendidos de una manera que Chayo había visto antes, hacía muchos años, en caballos que sabían perfectamente lo que eran capaces de hacer. Chayo agarró el cabresto. El palomino llegó hasta él y se detuvo. Chayo le puso ambas manos en el pescuezo. Le revisó la pata mala con los dedos, ahí en la oscuridad. Caliente, cansada, pero entera. Chayo apoyó la frente contra el cuello del palomino. No dijo nada, pero sintió algo que hacía años no sentía de esa manera. Algo que subía desde el estómago hasta la garganta y que no era exactamente alegría, sino algo más profundo y más difícil de nombrar. Era la certeza de que este animal había decidido competir. No Chayo, el caballo. Esa misma semana, el veedor Macedonio pasó por el mercado. Macedonio era el juez oficial de las carreras de noviembre. Un hombre de 60 años, flaco, con un bigote blanco y los ojos siempre entrecerrados, como si estuviera calculando algo. Había sido veedor durante 15 años, y en 15 años nadie había podido decir que había fallado una sola vez en su trabajo. Era el tipo de hombre que en los pueblos pequeños vale más que una ley escrita, porque la gente sabe que su palabra es la única que nadie ha comprado. Se paró frente a Chayo en el mercado y le dijo sin preámbulos: ¿Es cierto que vas a meter un palomino en las carreras de noviembre? Así es, dijo Chayo. ¿El que compró en el mercado hace unos meses? El mismo. Macedonio lo miró un segundo. Me dijeron que cojea. Tiene una lesión vieja, dijo Chayo. Ya está recuperado. ¿Ya está recuperado o está menos mal que antes? Chayo pensó un momento en esa distinción. Está listo para correr, dijo al final. Macedonio asintió despacio. Está bien, la inscripción cierra el 1 de noviembre. Necesito los papeles del animal. No tiene papeles, dijo Chayo. ¿Sin registro? Sin registro. Macedonio lo pensó. Se puede correr sin registro si los dos dueños están de acuerdo en las condiciones. ¿Ya habló con el otro lado? No, dijo Chayo. Pero si don Próspero no acepta correr contra un caballo sin papeles, que lo diga en público. Macedonio miró a Chayo un momento más. Luego, por primera vez desde que había llegado, casi sonrió. Está bien, dijo. Yo me encargo de comunicárselo. Lo que pasó después Chayo no lo supo sino hasta días más tarde, cuando doña Cata se lo contó. Don Próspero, cuando le dijeron las condiciones, primero se negó. No iba a poner a su campeón a correr contra un animal sin pedigrí, dijo. No iba a aceptar una carrera que no tenía ningún sentido, dijo. Era una falta de respeto a El Trueno del Norte. Pero Macedonio le dijo algo que don Próspero no pudo ignorar. Le dijo que ya lo sabía todo el pueblo, que ya todo Carbó estaba hablando de la carrera, que ya la gente había tomado partido, que si don Próspero se negaba a correr contra un palomino cojo que no tenía ni papeles, la gente iba a sacar sus conclusiones. Don Próspero no dijo nada más. Aceptó. Cuando Chayo se enteró, fue al corral y se quedó parado frente al palomino un rato largo. «Ya está», le dijo.
Ya no hay marcha atrás. El cojo de oro lo miró con esos ojos oscuros y tranquilos que Chayo ya conocía bien. ¿Tienes miedo?, le preguntó como si el caballo pudiera contestar. El palomino no contestó, naturalmente, pero tampoco apartó la mirada. Y eso, compadre, era suficiente respuesta. Faltaban 20 días para las carreras cuando pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Una noche, como siempre, Chayo llevó al palomino al río. Era una noche sin luna, más oscura que de costumbre, con nubes bajas que tapaban las estrellas. Llegaron a la orilla y Chayo quitó el cabresto. Y entonces el palomino no se movió. Se quedó parado, mirando al frente, con las orejas levantadas hacia algo que Chayo no podía ver. «¿Qué tienes?», dijo Chayo. El palomino no se movió. Chayo siguió la mirada del animal. Miró hacia la oscuridad del río, hacia los álamos del otro lado, hacia la curva donde el agua desaparecía entre las piedras. No había nada. O no había nada que Chayo pudiera ver. El palomino se quedó así, inmóvil, durante 1 minuto entero. 2, 3. Luego, despacio, bajó la cabeza. Levantó la pata mala del suelo, la extendió hacia adelante, la apoyó, la levantó de nuevo. Como si la estuviera probando, como si estuviera revisando algo por su cuenta. Luego se quedó completamente quieto, las 4 patas en el suelo, la cabeza levantada, mirando la oscuridad del río. Y Chayo, que había pasado 17 años aprendiendo a leer caballos, tuvo la sensación extraña e inexplicable de que el palomino no estaba mirando el río. Estaba mirando la luna que no se veía detrás de las nubes. 2 hombres que pasaban por el camino esa noche, de regreso de una finca cercana, dijeron después que habían visto al palomino parado a la orilla del río, solo, sin jinete, con la pata mala completamente recta. Que la habían visto desde el camino, con claridad, aunque estaba oscuro. Que la pata no cojeaba, que el caballo parecía otro, y que así se había quedado, parado y recto y quieto, hasta que ellos se perdieron de vista. Chayo nunca supo si los hombres decían la verdad, pero cuando puso la mano en la pata del palomino esa noche, la encontró fría. No caliente de esfuerzo ni fría de lesión, fría de descanso, como si esa pata no hubiera hecho nada en todo el día. ¿Tú qué crees, compadre? Los últimos 10 días antes de las carreras, Chayo no durmió más de 4 horas ninguna noche. No de nervios, exactamente, o no solo de nervios, sino porque había un jinete que resolver. El cojo de oro necesitaba un jinete. Chayo no montaba desde hacía años, y aunque podría hacerlo en un momento de necesidad, sabía que en una carrera de 400 varas contra un campeón entrenado, el jinete importaba tanto como el caballo. Necesitaba a alguien liviano, alguien que no le cargara demasiado el lomo, alguien que supiera dónde poner las manos y dónde no ponerlas, y alguien que no tuviera miedo de montar a un animal que todo el pueblo consideraba destinado a perder. Ese alguien resultó ser un muchacho de 16 años llamado Fulgencio. Fulgencio era hijo de una lavandera que vivía 2 calles abajo del mercado. Era delgado, pequeño para su edad, y había crecido entre los corrales del mercado haciendo mandados y mirando caballos desde que podía caminar. Montaba bien. Chayo lo había visto. Y lo más importante, no tenía nada que perder. Le explicó la situación sin adornarla. Le dijo que el caballo cojeaba, que la carrera era contra el trueno del norte, que lo más probable era que perdieran, y que si ganaban, habría algo para él. Fulgencio escuchó todo sin interrumpir. Luego dijo, ¿puedo conocerlo primero? Se lo llevó al corral. Fulgencio se paró frente al palomino y lo miró. El cojo de oro lo miró de regreso. Fulgencio extendió la mano, despacio, y el palomino la olió. Bueno, dijo Fulgencio, ¿cuándo empezamos? Los últimos días de entrenamiento fueron distintos. Ya no solo Chayo y el palomino en la oscuridad del río. Ahora también Fulgencio, liviano como una sombra encima del lomo del animal, aprendiendo el ritmo de ese galope asimétrico,
encontrando dónde poner las rodillas, cómo distribuir el peso para no cargar la pata mala. El palomino aceptó a Fulgencio sin problemas, como si lo hubiera estado esperando. Eso también, compadre, era algo que Chayo no supo exactamente cómo interpretar. 3 días antes de las carreras, doña Cata llegó al corral con algo diferente. No avena, ni aceite, ni estampitas. Llegó con los 300 pesos en un sobre de papel. Los puso en la mano de Chayo sin decir nada. Chayo los miró. «Esto es todo lo que tiene, doña Cata». «Lo sé». Si perdemos, perdemos», dijo ella. «Pero yo creo que no vamos a perder». Chayo guardó el sobre. Sumado a lo suyo, 480 pesos en total. Todo lo que 2 personas habían ahorrado en años de trabajo pequeño y paciente. Todo apostaba a un palomino cojo que nadie, en ningún libro de apuestas de ningún pueblo de Sonora, hubiera considerado siquiera una posibilidad. La noche antes de la carrera, Chayo no fue al río. Se quedó en el corral. Se sentó contra la pared, las rodillas dobladas, las manos abiertas sobre las piernas. El cojo de oro estaba parado cerca de él, quieto, la respiración tranquila. Chayo no dijo nada en mucho rato. Luego dijo: «Mañana vas a salir a esa pista y te van a ver. Toda esa gente. Y van a ver que cojeas, y se van a reír antes de que empiece». El palomino no se movió. «Y no importa», dijo Chayo, «porque tú y yo ya sabemos lo que hiciste en el río. Lo que haces cuando nadie mira. Y eso vale más que lo que piensen ellos». Hizo una pausa. «Pero si puedes ganar, compadre, gana». El cojo de oro dio un paso hacia él. Puso el hocico en el hombro de Chayo y se quedó ahí, inmóvil, como si también él estuviera pensando en todo lo que había pasado desde que un hombre le dijo: «Esperen a un veterinario con el cuchillo en la mano». Así pasaron la última noche, el hombre y el caballo, solos, a unas horas del momento que iba a cambiar lo que el pueblo de Carbó recordaría de los dos para siempre. Carbó amaneció diferente ese primer domingo de noviembre. No en el cielo, que estaba igual que siempre, azul y limpio y alto, como solo son los cielos de Sonora en el otoño. No en el aire, que tenía esa frescura de las mañanas de noviembre que dura hasta las 9 y luego desaparece como si nunca hubiera existido. Era la gente. La gente de Carbó amaneció diferente. Desde las 6 de la mañana había movimiento en las calles. Familias que caminaban hacia las afueras del pueblo. Hombres con sombrero y mujeres con rebozo, y niños que corrían adelante sin saber exactamente hacia qué corrían, pero corriendo de todas formas, porque los adultos tenían esa energía especial que solo tienen cuando algo importante va a pasar. Los puestos de comida estaban levantados desde antes del amanecer. Birria, menudo, tortillas de mano, elotes. El olor se mezclaba en el aire de la mañana y llegaba hasta el centro del pueblo como una invitación que nadie había mandado por escrito, pero que todo el mundo había recibido. Las carreras de noviembre en Carbó eran siempre un acontecimiento, pero este año eran otra cosa. Este año había una historia. La pista estaba a 1 kilómetro al norte del pueblo, en un llano de tierra apisonada que usaban para las carreras desde hacía 20 años. 400 varas de largo, marcadas con estacas de madera cada 50 varas, con una cuerda de cáñamo tendida a los lados para separar a los espectadores de la pista. El veedor macedonio llegó a las 7 de la mañana y revisó la pista de un extremo al otro. La tierra estaba seca y dura, bien apisonada, sin piedras sueltas ni hoyos. La marcó como buena. Para las 8 había 300 personas en la orilla de la pista. Para las 9, el doble. Para las 10, cuando empezaron a llegar los caballos de las otras carreras del día, la gente ya se extendía en 2 filas largas a lo largo de toda la distancia, hombro con hombro, sombrero contra sombrero, y los que no alcanzaban lugar cerca se subían a las bardas de piedra que había al fondo, o trepaban a los mezquites, o simplemente se quedaban parados atrás y estiraban el cuello. Había gente de Carbó, y de Ures, y de Hermosillo, y de ranchos que quedaban a 2 horas de camino.
Habían venido a ver algo que no sabían exactamente cómo nombrar. No era una carrera normal. Era la pregunta de si un hombre sin nada podía ganarle a un hombre que tenía todo. Y esa pregunta, compadre, es la que siempre junta más gente. El trueno del norte llegó a las 10:30. Llegó en un tráiler, cosa que en esos años era señal de dinero y de seriedad. Un tráiler verde con el nombre del rancho pintado en letras blancas en el costado. Cuando bajaron la rampa y el trueno pisó la tierra de la pista por primera vez, la gente que estaba cerca se hizo a un lado. No de miedo exactamente, sino de esa manera involuntaria en que el cuerpo reconoce antes que la mente que algo es grande y fuerte y capaz de hacerte daño si se lo propone. El trueno del norte era exactamente lo que su nombre prometía. Negro como el cielo antes de una tormenta. 500 kilos distribuidos en un cuerpo que era todo músculo y velocidad. La cabeza alta, las orejas rectas, los hollares abiertos olfateando el aire de la pista con esa seguridad de los animales que han ganado antes y lo saben. Lo llevaban 4 hombres, 2 del cabresto, 2 a los lados. Aunque el animal iba tranquilo, sin resistencia, como si no necesitara que nadie lo controlara, porque él ya había decidido ir exactamente a donde iba. El jinete del trueno era un hombre de 30 años, alto, de buena planta, con las botas bien lustradas y el sombrero con bordado de plata. Se llamaba Reyes. Había montado al trueno los 3 años anteriores y lo conocía como Chayo conocía al palomino, de adentro hacia afuera, con esa confianza que solo da el tiempo. Don Próspero llegó detrás de su caballo. Camisa blanca, sombrero oscuro, ese paso de hombre que llega a un lugar y espera que el lugar lo reciba. Cuando pasó junto a la gente, algunos lo saludaron con el sombrero. Don Próspero asintió sin detenerse. Miró la pista, miró a Macedonio. Y luego, inevitablemente, miró hacia donde estaba Chayo. Chayo estaba al otro extremo de la pista con el cojo de oro. Había llegado a pie desde el mercado, caminando el kilómetro con el palomino del cabresto, sin tráiler, sin hombres de apoyo, sin nada más que Fulgencio a su lado cargando la montura sobre el hombro. Cuando entró a la pista con el palomino, la gente lo vio. Y hubo un momento extraño, difícil de describir. Porque la gente vio al palomino y lo reconoció. El color dorado, la crin blanca, el porte tranquilo. Y luego vio la pata. Y el paso. La cojera suave pero visible que el cojo de oro llevaba siempre. Ese movimiento ligeramente irregular que lo identificaba desde 50 metros. Y entonces la gente hizo algo que Chayo había esperado y para lo que aún así no estaba del todo preparado. Se rió. No todos. No con crueldad algunos, pero muchos. Un murmullo que recorrió la fila de espectadores de un extremo al otro como una ola, con risas aquí y allá, y comentarios que Chayo no alcanzaba a descubrir pero cuyo tono entendía perfectamente. Fulgencio caminaba a su lado y no dijo nada. Chayo tampoco. Siguieron caminando hasta el extremo de la pista donde Macedonio les había indicado que esperaran. El cojo de oro caminó la pista entera sin alterarse, las orejas tranquilas, los ojos mirando al frente, el paso igual que siempre. Ese paso suyo, asimétrico, diferente, completamente propio. Don Próspero se acercó cuando ya estaban los 2 caballos a la vista el uno del otro. Llegó solo, sin sus hombres, lo cual en alguien como Don Próspero era una señal de que quería que la conversación fuera entre ellos 2 nomás. Se paró frente a Chayo. Miró al palomino un momento y dijo, en voz baja para que solo Chayo lo escuchara: «Todavía puedes echarte para atrás, Chayo. Nadie te va a quitar lo que ya apostaste. Dices que el caballo amaneció mal, que la pata no aguanta, y listo. La gente lo entiende». Chayo lo miró. «¿Por qué me está diciendo eso, don Próspero?» «Porque no quiero que un hombre mayor haga el ridículo en público». «¿O porque no quiere que su caballo pierda en público?» Don Próspero no cambió la expresión. «Ese animal no puede ganarle al trueno», dijo. «No con esa pata. No hoy, no nunca. Y usted lo sabe». Chayo lo miró un momento más. «Con todo respeto, don Próspero», dijo. «Ya vi antes lo que pasa cuando usted decide lo que puede hacer un caballo.
Y resultó que se equivocó. Don Próspero apretó la mandíbula. No dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su gente. Las apuestas se cerraron a las 11 de la mañana. Macedonio las registró en su libreta con letra apretada y precisa. El trueno del norte contra el palomino sin registro, conocido como el cojo de oro. 400 varas, peso muerto. El veedor como árbitro único. Las apuestas del público eran 20-1 a favor del trueno. 20 pesos apostados a el trueno por cada peso apostado al palomino. Nadie en ese llano, excepto Chayo y doña Cata, había puesto un centavo al palomino. 480 pesos apostados por 2 personas contra el caballo campeón. Si ganaban, triplicaban. Si perdían, se quedaban sin nada. Así de simple, así de brutal. A las 11:15, Fulgencio montó al palomino. Lo hizo despacio, como Chayo le había enseñado. Primero una mano en el lomo, sin presión. Luego el pie en el estribo, despacio, sin brinco. Luego el cuerpo, suave, distribuyendo el peso hacia adelante para no cargar la pata mala. El cojo de oro no se movió durante todo el proceso. Cuando Fulgencio estuvo montado, Chayo se paró junto a la pata mala y la revisó una última vez con las manos. Seca, fría, entera. Levantó la vista hacia Fulgencio. «Sal derecho», le dijo. «No lo apures en los primeros 100 metros. Deja que él encuentre el ritmo. Y cuando lo encuentre, suéltalo». Fulgencio asintió. Estaba pálido, pero los ojos estaban quietos. «¿Tienes miedo?», le preguntó Chayo. «Sí», dijo Fulgencio. «Bien», dijo Chayo. «Significa que entiendes lo que está pasando». Se hizo a un lado. Los 2 caballos fueron llevados a la línea de salida. El trueno del norte a la derecha, negro y reluciente, el cuerpo tenso con esa energía de los animales de carrera justo antes del arranque, la energía de algo a punto de explotar. El cojo de oro a la izquierda, palomino y tranquilo, las orejas hacia adelante, mirando la pista. La gente se calló, no de golpe, sino gradualmente, como cuando el viento para antes de una tormenta. Primero los más cercanos a la línea de salida, luego los de más atrás, hasta que todo ese llano de Sonora quedó en un silencio que Chayo no esperaba. 10.000 personas sin hacer un solo ruido. Solo el viento. Solo el sonido de los cascos de los 2 caballos moviéndose un poco sobre la tierra. Macedonio se paró a un lado de la pista, a 3 metros de la línea de salida, con la bandera roja en la mano derecha. Miró a los 2 jinetes. Reyes, sobre el trueno, asintió. Fulgencio, sobre el palomino, asintió. Macedonio levantó la bandera. El mundo se detuvo un segundo. La bandera cayó. Los portones se abrieron. El mundo explotó. El trueno del norte salió como su nombre. En los primeros 20 metros ya llevaba 2 cuerpos de ventaja. El sonido de sus cascos era diferente al de cualquier otro caballo que Chayo hubiera escuchado correr. Un golpe seco, profundo, regular como un tambor de guerra. 4 tiempos perfectos que se repetían sin fallar. El cojo de oro salió. No despacio, no torpe, pero diferente. El galope del palomino era lo que Chayo ya conocía de las noches del río. Asimétrico, personal, con esa irregularidad de la pata mala que hacía el galope reconocible desde cualquier distancia. Pero salió. A los 50 metros el trueno llevaba 3 cuerpos de ventaja. La gente empezó a gritar, no a favor del palomino, a favor del trueno, que iba exactamente donde todos esperaban que fuera. Adelante, cómodo, sin esfuerzo visible, como si la carrera ya estuviera ganada y solo faltara recorrer los metros que quedaban para que todos lo reconocieran oficialmente. Chayo estaba parado en la línea de salida, los puños cerrados a los costados, los ojos fijos en el palomino. «Encuentra el ritmo», murmuró. «Encuéntralo». A los 100 metros el trueno llevaba 4 cuerpos. La gente gritaba más fuerte. Y entonces pasó algo. No dramático, no un brallo, no un grito.
Algo pequeño que solo Chayo vio porque sabía exactamente qué buscar. El galope del palomino cambió. No mejoró exactamente. No se hizo más rápido de golpe, sino que se acomodó, como cuando una llave encuentra la cerradura correcta y el mecanismo cede sin esfuerzo. El cojo de oro encontró su ritmo. Y ese ritmo, compadre, era una cosa distinta a todo lo que había mostrado antes. No era el galope del trueno, no era parejo, no era convencional, no era el galope que enseñan los tratados de equitación. Era el galope de ese caballo específico, con esa pata específica y esa historia específica, construido en noches de tierra blanda a la orilla del río Sonora. Pero era rápido. Era más rápido de lo que nadie en ese llano esperaba. A los 150 metros, el trueno llevaba 3 cuerpos y medio. Chayo lo vio. La mitad del gentío no lo había visto todavía. Seguían mirando al trueno, al caballo negro que iba adelante, que era lo que todos habían venido a ver. Pero Macedonio lo vio. El viejo veedor, parado a un lado de la pista con su libreta y su lápiz, levantó los ojos del trueno y los clavó en el palomino. Y Chayo vio que Macedonio dejaba de escribir. A los 200 metros, la mitad de la pista, el trueno llevaba 3 cuerpos. Y la gente empezó a callarse. No todos, pero los que estaban más cerca de la pista, los que podían ver los 2 caballos al mismo tiempo, empezaron a notar algo que no cuadraba con lo que esperaban ver. El palomino no se había caído. El palomino no había perdido el paso. El palomino seguía ahí, firme, con ese galope raro y propio, a 3 cuerpos del campeón. Y la distancia no crecía. A los 250 metros, 2 cuerpos y medio. Chayo no respiraba. Fulgencio iba echado sobre el cuello del palomino, el peso distribuido hacia adelante, las manos bajas, dejando al caballo correr sin interferir. Exactamente como Chayo le había dicho. El trueno seguía firme. Reyes no había tenido que apurarlo todavía. El campeón iba a su ritmo natural, el ritmo que había ganado 3 años, y ese ritmo era suficiente para ganar cualquier carrera en cualquier llano de Sonora, contra cualquier caballo que alguien pudiera traerle. Contra cualquier caballo. A los 300 metros, 2 cuerpos. La gente dejó de gritar. El silencio llegó de golpe, raro, inesperado, como si todo ese gentío hubiera inhalado al mismo tiempo y no hubiera soltado el aire todavía. Reyes sintió algo. Los jinetes lo sienten antes que nadie. Una vibración diferente en el aire, un cambio en el ruido de los cascos detrás de ellos. Reyes volteó medio segundo, lo suficiente para ver al palomino, y lo que vio lo hizo apretar las rodillas contra el trueno y pedirle más. El trueno respondió. Claro que respondió. Era un campeón. Conocía ese gesto de las rodillas, sabía lo que significaba, y aceleró. A los 320 metros, 2 cuerpos y cuarto. El trueno había acelerado, y el palomino también. Eso fue lo que Chayo no esperaba, y sí esperaba al mismo tiempo. Que cuando el trueno acelerara, el cojo de oro respondiera. Que hubiera algo guardado, algo que las noches del río habían construido sin que nadie lo viera. Algo que este caballo de oro roto no había mostrado todavía. La pata mala golpeaba la tierra. Chayo la escuchaba diferente en ese momento, ese sonido propio del cojo de oro que había aprendido a reconocer en la oscuridad del río sin ver nada. Y la escuchaba firme, sin ceder, sin el sonido de algo que va a romperse, firme. A los 350 metros, 1 cuerpo y medio. La gente empezó a hacer un ruido diferente. No el grito organizado de los que animan a un favorito. Un ruido confuso, mezclado, donde había voces que gritaban al trueno, y voces que gritaban al palomino, y voces que no gritaban nada porque la garganta se les había cerrado de algo que no era exactamente emoción, sino la sensación de estar viendo algo que no debería ser posible, y que sin embargo estaba pasando delante de sus ojos. Don Próspero estaba parado a un lado de la pista. Chayo no lo estaba mirando, pero alguien que sí lo miraba contó después que don Próspero, en ese momento, se había quitado el sombrero. No para saludar, sino porque no sabía qué hacer con las manos.
A los 380 metros, un cuerpo. Faltan 20 metros. Reyes estaba agachado sobre el cuello del trueno, pidiéndole todo lo que el animal tenía, y el trueno estaba dando todo lo que tenía, y todo lo que tenía era mucho. Era 3 años de victorias y entrenamiento, y el cuerpo perfecto de un campeón en su mejor momento. Fulgencio estaba echado sobre el palomino, los ojos cerrados, las manos quietas, sin pedirle nada porque ya no había nada que pedir. Porque el caballo debajo de él ya no necesitaba que nadie le dijera qué hacer. El cojo de oro corría, no con el galope de un campeón educado y construido para ganar, con el galope de un animal que había estado tirado en el polvo con la pata doblada, mientras un veterinario sacaba el cuchillo, y que había pasado meses a la orilla de un río en la oscuridad, y que una noche se había soltado solo, y había galopado 400 varas sin que nadie se lo pidiera, y que sabía, de una manera que los caballos saben las cosas, que este momento era la razón de todo eso. A los 390 metros, medio cuerpo. La tierra bajo los cascos. El aire roto en 2 por 4 patas de oro y 4 patas negras lado a lado. El ruido de la gente que ya no era palabras, sino un solo sonido enorme y confuso y lleno de algo que nadie había ido a buscar ese día, y que, sin embargo, estaba ahí, en ese llano de Sonora, metido en la garganta de 10.000 personas. Chayo, parado en la línea de salida, vio los 2 caballos venir hacia él. Ya no eran 2 caballos separados. Eran una sola mancha de negro y oro moviéndose a una velocidad que hacía doler los ojos de seguirla. Los últimos 10 metros. Chayo dejó de ver, no porque cerrara los ojos, sino porque en ese momento no había nada más que hacer. El palomino estaba en la pista y él estaba en la línea de salida, y entre los dos había 10 metros y una carrera y 3 años de la vida de un hombre y 480 pesos y la historia de un caballo que nadie quería. Y ya no había nada más que hacer. El cojo de oro cruzó la línea de llegada, medio cuerpo adelante del trueno del norte. Silencio. Un segundo de silencio absoluto, como si el llano entero se hubiera detenido un momento para procesar lo que acababa de pasar. Y luego el ruido. Un ruido que Chayo nunca olvidó hasta el último día de su vida. No el ruido de una victoria esperada. No el ruido de algo que la gente había planeado celebrar. El ruido de 10.000 personas que acaban de ver algo que no esperaban ver y que en algún lugar dentro de ellas habían querido ver toda la vida. El grito de los que siempre apuestan al que va perdiendo y una vez, solo una, ven que no era una apuesta estúpida. El grito, compadre, de la gente que conoce lo que cuesta levantarse del suelo. Fulgencio desmontó. Las piernas le temblaban. Se quedó parado junto al palomino, las manos apoyadas en el lomo del animal, la cabeza agachada, respirando hondo. El cojo de oro resoplaba. La respiración era fuerte, el cuerpo cubierto de sudor, las orejas hacia atrás todavía con el esfuerzo reciente. Pero estaba de pie, las 4 patas en la tierra, la pata mala en la tierra. Chayo llegó corriendo. Se agachó junto a la pata del palomino y la revisó con las manos, ahí mismo, en la línea de llegada, con la gente gritando a su alrededor y el polvo todavía en el aire. La pata estaba caliente, caliente de esfuerzo, no de lesión. Chayo se incorporó, miró al palomín a los ojos. El cojo de oro lo miró de regreso. Esos ojos tranquilos, oscuros, sin alarma y sin orgullo, con esa expresión que tienen los animales cuando han hecho exactamente lo que vinieron a hacer y ahora están esperando a que alguien les diga qué sigue. Chayo le puso la mano en el cuello. No dijo nada. No había palabras para lo que tenía que decir, y además no las necesitaba. Y el palomino no las necesitaba. Ya lo sabían los dos. La gente empezó a acercarse. Primero los que habían estado más cerca de la línea de llegada, luego los de más atrás. Un movimiento lento y espontáneo de personas que querían estar cerca de algo que acababa de pasar y que instintivamente sentían que debían estar cerca. Hombres que le daban la mano a Chayo sin decir nada. Mujeres que miraban al palomino con esa expresión que Chayo conocía.
la expresión de alguien que está cambiando de opinión sobre algo en tiempo real. Un viejo con sombrero de petate le puso la mano en el hombro a Chayo y le apretó fuerte, sin decir nada, y siguió de largo. Doña Cata apareció entre la gente. Tenía los ojos brillantes, no llorando todavía, pero a punto. ¿Y la pata? Fue lo primero que dijo. Está bien, dijo Chayo. Doña Cata cerró los ojos un segundo. Luego los abrió y miró al palomino con esa expresión de alguien que le acaba de agradecer algo a alguien que no puede escucharla. Buen trabajo, chico, le dijo al caballo, muy bajito. El cojo de oro giró la cabeza hacia ella. Macedonio llegó con su libreta. Se paró frente a Chayo y Fulgencio y anunció el resultado en voz alta para que todos oyeran. El cojo de oro, ganador. El trueno del norte, segundo lugar. La diferencia, medio cuerpo. Y el llano de Carbó volvió a hacer ese ruido que no era un grito organizado, sino algo más hondo y más verdadero que cualquier grito organizado. Don Próspero estaba parado a 20 metros, el sombrero en la mano. El trueno del norte detrás de él, resoplando. Los hombres del cabresto sosteniéndolo. Reyes, el jinete, había desmontado y estaba mirando al palomino con una expresión que no era exactamente derrota, sino algo más complicado. La expresión de un hombre que acaba de enfrentarse a algo que no tenía nombre en su experiencia previa. Chayo no fue hacia don Próspero. Don Próspero tampoco fue hacia Chayo. Pero cuando Macedonio se acercó a don Próspero con la libreta para formalizar el pago de la apuesta, don Próspero no dijo nada. No protestó, no discutió, no buscó una salida. Pagó. Alguien contó después que cuando firmó el papel de Macedonio, le temblaba ligeramente la mano. Chayo no lo vio. Chayo estaba con el palomino. Siempre estuvo con el palomino. La tarde empezó a caer sobre el llano de Carbó con ese naranja profundo que tiene Sonora en noviembre. La gente fue dispersándose poco a poco. Las familias volvían al pueblo. Los puestos de comida recogían. Los que habían traído caballos los cargaban de regreso. Pero alrededor del cojo de oro quedó siempre un grupo de personas, no haciendo nada especial, nomás estando cerca. Como si el palomino irradiara algo que la gente quería quedarse a sentir un rato más, antes de que la tarde lo borrara todo, y mañana volviera a ser lunes, y el mundo volviera a ser lo que siempre había sido. Chayo los dejó estar. Se sentó en el suelo junto a la pata del palomino, con la espalda apoyada en la pata delantera del animal, y se quedó mirando el horizonte naranja de Sonora, mientras la gente iba y venía a su alrededor. Fulgencio se sentó a su lado. Ninguno de los dos dijo nada en un buen rato. Luego Fulgencio dijo, ¿usted sabía que iba a ganar? Chayo pensó en eso. No, dijo, pero sabía que podía. Fulgencio asintió. ¿Hay diferencia? Mucha, dijo Chayo. La diferencia es todo. El sol terminó de caer. El llano quedó en esa penumbra azul de Sonora que dura 20 minutos entre el día y la noche, y que tiene algo de otro mundo, algo que no es ni una cosa ni la otra. Chayo se levantó, le puso el cabresto al palomino y empezó el camino de regreso al pueblo. Igual que siempre, a pie, con el caballo del cabresto, sin tráiler ni hombres de apoyo, ni nada más que el kilómetro de tierra entre el llano y Carbó. Solo que esta vez, cuando entraron al pueblo, la gente que los vio pasar se detuvo, y algunos se quitaron el sombrero, y el cojo de oro caminó esas calles de Carbó con su paso asimétrico y propio, cojeando como siempre había cojeado, igual que el primer día, igual que todos los días de su vida. Pero esa noche, compadre, la cojera no era lo primero que la gente veía. Esa noche, Carbó no durmió temprano. Los hombres se quedaron en las cantinas y en los portales y en las esquinas, hablando de lo que habían visto, y los que no habían estado ahí escuchaban a los que sí, y los que sí exageraban un poco, porque así funcionan las historias cuando todavía están calientes
y la gente todavía las siente en el cuerpo. Decían que el palomino había ganado por 2 cuerpos, luego por 3. Luego alguien dijo que el trueno del norte había caído y que el palomino había seguido corriendo solo hasta el final de la pista y más allá, hasta perderse en el desierto, y que Chayo había tenido que ir a buscarlo al río. Así crecen las leyendas, compadre. De la verdad hacia arriba, siempre hacia arriba. Hasta que lo que pasó y lo que se cuenta ya no son exactamente la misma cosa, pero tampoco son cosas diferentes. Chayo no estaba en ninguna cantina esa noche. Chayo estaba en el corral. Sentado contra la pared de adobe, el quinqué encendido a su lado, las manos abiertas sobre las rodillas. El cojo de oro estaba echado cerca de él, no dormido, con los ojos abiertos, la respiración tranquila, las orejas moviéndose despacio hacia los ruidos de la noche. Chayo había revisado la pata 3 veces desde que volvieron del llano. 3 veces, caliente, luego tibia, luego fresca. El cuerpo del animal había procesado el esfuerzo y lo había dejado ir, como hace la gente fuerte, como hacen los animales que tienen algo adentro que va más allá de la pura mecánica de los músculos y los huesos. Chayo tenía el sobre con el dinero en el bolsillo de la camisa. No lo había contado todavía. No porque no quisiera saber cuánto era, sino porque ese momento, ahí en el corral con el palomino respirando cerca y el quinqué haciendo bailar las sombras en la pared de adobe, era demasiado completo para interrumpirlo con números. Los números podían esperar. Esto no. Lo contó al día siguiente, a primera hora, con doña Cata sentada al otro lado de la mesa del cuarto donde vivía. 1.440 pesos. El triple de lo apostado. Doña Cata lo miró sin decir nada un momento. Luego dijo, «La mitad es mía». «La mitad es suya», dijo Chayo. «¿Y la tuya?» Chayo lo había pensado toda la noche. «Las deudas primero», dijo. «Lo que le debo al mercado por el corral. Lo que le debo al hombre de la avena. Lo que le debo al veterinario de Hermosillo que vino a revisar la pata el mes pasado». Doña Cata asintió. «¿Y lo que quede?» «Hay un rancho pequeño», dijo Chayo. 3 hectáreas al sur del pueblo, con una noria y una cerca ya hecha. El dueño lleva 2 años queriendo vender y no encuentra comprador porque la tierra es seca. Doña Cata lo miró. «¿Para qué quieres tierra seca?» «Para que el palomino tenga un lugar», dijo Chayo simplemente. Don Próspero Ibarra pagó lo que debía y no volvió a hablar del asunto. Eso fue lo que más sorprendió a la gente de Carbó, que esperaba algún tipo de reacción. Una queja, un intento de desacreditar la carrera. Alguna historia sobre la pata del palomino, o sobre Macedonio, o sobre las condiciones del llano. No hubo nada. Don Próspero volvió a su hacienda el mismo domingo por la tarde y no bajó al pueblo en 3 semanas. Cuando volvió, saludaba a la gente como siempre, con ese asentimiento de sombrero que no era exactamente cordial, pero tampoco era hostil. Y si alguien mencionaba la carrera, don Próspero simplemente cambiaba el tema. Reyes, su jinete, le dijo a alguien en privado que el trueno del norte había corrido bien ese día, que había dado todo, que simplemente el palomino había dado más. Eso fue lo que dijo Reyes. Y Reyes era un hombre que conocía los caballos. En diciembre, Chayo compró las 3 hectáreas al sur del pueblo. Pagó en efectivo, con billetes contados sobre la mesa del dueño, que era un hombre viejo y sorprendido, que nunca hubiera imaginado que ese pedazo de tierra seca que nadie quería iba a venderse a un ex caballerango del mercado de ganado. Chayo construyó un corral nuevo, más grande que el del mercado. Lo hizo él mismo, con postes de mezquite y alambre y adobe, a lo largo de 2 semanas de trabajo desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Doña Cata llegaba al mediodía con comida envuelta en trapo de cocina y se sentaba a mirarlo trabajar. «¿Y el caballo?», preguntaba a veces, señalando la tierra seca de alrededor. «Va a tener espacio», decía Chayo. «Y la noria tiene agua. Y si la tierra es seca, pues la tierra es seca.
Él ya corrió en tierra seca. No le hizo mal. Doña Cata miraba la tierra y luego miraba a Chayo y no decía nada más. El cojo de oro se mudó al rancho el primer día del nuevo año. Chayo lo llevó a pie, como siempre, del cabresto, por el camino de Tierra del Sur. El palomino entró al corral nuevo, lo recorrió despacio de un extremo al otro, olió las esquinas, probó la tierra con un casco, olió el agua de la noria. Luego se paró en el centro del corral y miró a Chayo. «Este es tu lugar», le dijo Chayo. El palomino sacudió la crin, y eso fue suficiente. En los meses que siguieron, algo cambió en Carbó. No dramáticamente, no de un día para otro, sino de esa manera lenta en que cambian las cosas en los pueblos pequeños, donde la memoria es larga y los prejuicios también, pero a veces, solo a veces, una historia los mueve. La gente empezó a llegarle a Chayo, primero con curiosidad, luego con algo más parecido al respeto. Hombres que querían que les revisara caballos enfermos, hombres que querían consejos sobre patas lastimadas, sobre alimentación, sobre el tipo de tierra buena para entrenar. Gente que había visto lo que Chayo había hecho con el palomino y que concluía, razonablemente, que ese hombre sabía algo que los demás no sabían. Chayo cobraba poco, no por humildad, sino porque entendía que la gente que le llegaba generalmente no tenía mucho, pero alcanzaba. Y por primera vez en años, alcanzaba con algo que sobraba. Doña Cata murió en la primavera de 1951. No de enfermedad grave. Se fue apagando despacio, como se apagan las velas buenas, con luz hasta casi el final y luego de golpe, sin aviso. Chayo llegó a verla 2 días antes. Estaba en su cama, pequeña y quieta, con el rebozo negro puesto aunque hacía calor. Le tomó la mano. Doña Cata lo miró con esos ojos que siempre habían visto más de lo que decían. «¿Cómo está el chico?», preguntó. Chayo supo que hablaba del palomino. «Bien», dijo. «Gordo y tranquilo. Se pasa las mañanas junto a la noria». Doña Cata casi sonrió. «Le dijiste que era mío también», dijo. «Una parte». «No se lo dije», dijo Chayo, «pero él lo sabe». Doña Cata cerró los ojos. «Cuídalo», dijo. «Hasta el último día», dijo Chayo. Eso fue lo último que hablaron. Doña Cata murió el jueves siguiente, antes del amanecer, tranquila. Chayo fue al entierro y se quedó hasta que echaron la última palada de tierra. Luego volvió al rancho y le contó al palomino lo que había pasado, sentado junto al corral en la silla de madera que usaba para esas conversaciones. El cojo de oro lo escuchó, como siempre. Los años pasaron. Así, compadre, de esa manera en que pasan los años cuando ya no hay grandes batallas, sino solo el trabajo y las estaciones y los días que se van acumulando sin que uno los cuente. Chayo siguió con su rancho pequeño y sus caballos ajenos y su palomino. La fama de la carrera de noviembre del 48 fue creciendo con el tiempo, como crecen esas cosas. Cada año que pasaba, la historia era un poco más grande. La ventaja del palomino se fue extendiendo. La cojera se fue haciendo más dramática en el recuento de la gente. El número de espectadores creció de 10.000 a 15.000 a 20.000, dependiendo de quién la contara. Chayo nunca corrigió a nadie. Cuando alguien le preguntaba cómo había sido, decía, «Fue una buena carrera», y ya. Era el tipo de hombre que no necesita que la historia sea más grande de lo que fue, porque la que fue ya era suficiente. Las cartas de Aurelio llegaban más seguido en esos años. El hijo se había quedado en Nogales, había encontrado trabajo estable en una empacadora, se había casado con una mujer de Sonora. Tenía 2 hijos, los nietos de Chayo, que éste nunca había visto en persona, pero cuyos nombres conocía de memoria. Rosario, como su abuelo, y Catalina, que Aurelio le escribió que le había puesto así por una señora del pueblo que Chayo mencionaba en sus cartas. Chayo leyó ese párrafo 3 veces.
Luego dobló la carta con cuidado y la puso en la lata de café. En 1955, el cojo de oro empezó a envejecer, no de golpe, sino de esa manera honesta en que envejecen los animales que han vivido bien. El pelo perdiendo brillo despacio, los movimientos haciéndose más lentos, las mañanas de pie junto a la noria volviéndose más largas. La pata mala le dolía cuando llegaba el frío. Chayo lo sabía porque el palomino la levantaba un poco del suelo en las mañanas de diciembre y enero, apoyándola con cuidado, esperando a que el calor del sol la fuera soltando. Chayo le hacía lo mismo que le había hecho 7 años antes en el corral del mercado. Los trapos calientes, las hierbas, las manos sobre el hueso que había aprendido a leer mejor que ningún libro. «Todavía aquí», le decía por las mañanas, y el palomino lo miraba con esos ojos que no habían cambiado en todos esos años, oscuros, tranquilos, sin prisa. La noche del 16 de marzo de 1956, Chayo se despertó sin saber por qué. No había ruido. El rancho estaba quieto, el viento afuera tranquilo, el cielo lleno de estrellas de esas noches de marzo en Sonora que parecen demasiado claras para ser de este mundo. Pero se despertó. Se levantó. Se puso los guaraches. Agarró el quinqué y salió al corral. El cojo de oro estaba echado. No era raro que estuviera echado de noche, pero había algo diferente en la manera en que estaba echado. Una quietud que no era la quietud del sueño. Chayo se arrodilló junto a él. Le puso la mano en el cuello. El corazón del palomino latía. Despacio, muy despacio, con esa calma profunda de algo que está terminando sin dolor y sin prisa. Chayo se quedó ahí, arrodillada en el polvo del corral, la mano en el cuello del caballo, el quinqué puesto en el suelo a su lado haciendo bailar las sombras. El cojo de oro abrió los ojos. Lo miró. Esos ojos de siempre. Chayo no dijo nada durante un rato. Luego dijo, muy bajito, «Descansa, chico». El palomino cerró los ojos, y el corazón bajo la mano de Chayo fue haciéndose más lento, más lento, más lento, hasta que en algún momento entre la noche y el amanecer dejó de latir. Chayo enterró al cojo de oro en el rancho, en la esquina del corral donde el palomino se paraba por las mañanas junto a la noria. El lugar que le gustaba. El lugar donde el sol llegaba primero. Lo hizo solo. No llamó a nadie, ni avisó a nadie. Era una cosa entre ellos dos y no necesitaba testigos. Tardó toda la mañana en cavar. Cuando terminó, se limpió las manos en los pantalones y se quedó parado junto al lugar un rato. No lloró. No porque no sintiera lo que se siente cuando muere alguien que fue importante, sino porque lo que sentía era demasiado grande para que le cupiera en los ojos. Era del tipo de cosas que se quedan adentro y no salen nunca del todo, pero tampoco hacen daño, sino que se vuelven parte de lo que uno es. Fue a la casa, se lavó, se hizo café. Se sentó en la silla de afuera, la misma silla desde la que siempre le había hablado al palomino, y se quedó mirando el corral vacío hasta que se hizo de noche. Chayo Valenzuela vivió 2 años más. No murió de enfermedad grave. Fue envejeciendo, como el palomino, de esa manera honesta y sin drama. El cuerpo haciéndose más lento, las mañanas más difíciles de empezar. El trabajo que antes hacía en 2 horas tardando el doble. Siguió atendiendo los caballos que le llevaban. Siguió viviendo en el rancho. Siguió durmiendo en el mismo cuarto, con la lata de café debajo del catre y las cartas de Aurelio adentro. Escribió poco en esos 2 años. Aurelio le mandó una carta corta en el verano del 56, contándole lo del palomino. Sin detalles, sin sentimentalismo. Solo los hechos. Que el cojo de oro había muerto en marzo, que lo había enterrado en el rancho, que había sido un buen caballo. Aurelio contestó en septiembre con una carta más larga de lo usual. Decía que había escuchado la historia de la carrera de noviembre del 48 de boca de un hombre de Carbó que había llegado a Nogales de paso.
que ese hombre la contaba como si hubiera sido la carrera más grande que se había corrido en Sonora. Que sus hijos, Rosario y Catalina, ya la conocían porque él se las había contado. Que le gustaría ir a visitar algún día. Chayo leyó esa carta varias veces. Luego la dobló y la puso en la lata con las demás. Escribió de regreso diciendo que cuando quisiera, la puerta del rancho estaba abierta. Chayo Valenzuela murió el 4 de febrero de 1958, en su cama, en el rancho, sin dolor visible. El hombre que vivía en el rancho de junto lo encontró por la mañana cuando fue a llevarle unos huevos y no hubo respuesta a los golpes en la puerta. Tenía 54 años. En la lata de café bajo el catre encontraron las cartas de Aurelio ordenadas por fecha. Y en el fondo de la lata, debajo de todas las cartas, había una foto pequeña, amarillenta, de una mujer que nadie en Carbó recordaba haber visto, pero que por la manera en que Chayo la guardaba, debía haber sido Fermina, su mujer muerta, de quien nunca habló en voz alta en todos esos años. El rancho pasó a Aurelio por herencia. Aurelio llegó desde Nogales 3 semanas después, con su mujer y sus 2 hijos, Rosario y Catalina, que tenían 10 y 8 años y nunca habían estado en Carbó. Cuando Aurelio vio el corral vacío y la esquina donde la tierra era diferente, preguntó a un vecino. El vecino le explicó dónde estaba enterrado el palomino. Aurelio se quedó parado en esa esquina un momento, con sus 2 hijos al lado, mirando el suelo. Luego le dijo a su hijo Rosario, que tenía 10 años y los ojos muy abiertos: «Aquí está enterrado el caballo que hizo famoso a tu abuelo». El niño miró el suelo. «¿Por qué lo enterraron aquí y no en otro lado?», preguntó. «Porque era su lugar», dijo Aurelio. El niño pensó en eso. «¿Y mi abuelo dónde está enterrado?». Aurelio señaló hacia el pueblo. «En el Panteón de Carbó, junto a doña Cata, que fue su amiga». El niño asintió. Luego se arrodilló en la tierra de la esquina del corral y puso la mano en el suelo, igual que debe haberlo visto hacer a algún adulto alguna vez, sin saber exactamente por qué se hace. Y así se quedó un momento, en silencio, con la mano en la tierra. El corrido de El Cojo de Oro se cantó por primera vez en Carbó ese mismo año de 1958. Nadie supo exactamente quién lo compuso. Había versiones distintas de quién había sido. Un músico de Hermosillo, según unos. Un ranchero de Ures, según otros. Un hombre que había estado en el llano el día de la carrera y que durante 10 años había cargado la historia dentro hasta que encontró las palabras. No importa quién fue. Lo que importa es lo que decía. Decía que en Carbó, en un noviembre de calor viejo y tierra dura, un hombre sin nada y un caballo sin papeles le ganaron al campeón que nadie había podido vencer. Decía que el caballo cojeaba. Decía que el hombre tampoco estaba entero, aunque eso no se notara en la pata, sino en la manera en que miraba el mundo. Decía que los 2 juntos eran suficiente. El corrido tenía ese tipo de verdad que no necesita exageración, porque lo que pasó ya era suficientemente grande. Y con los años se fue cantando en otros pueblos de Sonora, luego en otros estados, luego en los lugares donde llegaban los hombres de Sonora a trabajar y llevaban sus historias consigo, porque las historias son lo más liviano que carga un hombre cuando se va lejos de donde nació. Todavía hoy, compadre, si llegas al pueblo de Carbó y preguntas en la plaza por El Cojo de Oro, hay gente que sabe de qué estás hablando. No todos. El pueblo cambió, como cambian todos los pueblos, y hay generaciones que no conocen la historia. Pero hay un hombre viejo, siempre hay un hombre viejo en los pueblos que guardan sus historias, que te va a decir que su abuelo estuvo en el llano ese día de noviembre, que lo vio con sus propios ojos, que el palomino ganó por 3 cuerpos, no por medio. Y tú vas a saber que la historia ya creció un poco más desde la última vez que alguien la contó. Pero también vas a saber, compadre, que lo importante no es cuántos cuerpos de ventaja. Lo importante
es que el palomino salió de ese corral del mercado tirado en el polvo con la pata doblada y un veterinario con el cuchillo en la mano, y llegó al otro lado de 400 varas delante del campeón. Y que el hombre que dijo, «Esperen, yo me lo llevo», tenía razón. No porque lo supiera, sino porque creyó que valía la pena averiguarlo. Eso es lo que las historias verdaderas tienen, compadre, que las falsas no pueden tener. Esa cosa en el pecho cuando terminas de escucharlas. Esa cosa que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho a saber que de vez en cuando, no siempre, no como regla, sino de vez en cuando, el mundo ve a los que nadie veía. Y les da lo que les corresponde, aunque sea una sola vez, aunque sea por medio cuerpo de ventaja, aunque ya no estén vivos para contarlo ellos mismos. Y si un día ves pasar un palomino cojeando por un camino de tierra en el norte de Sonora, compadre, no lo mires con lástima. Míralo bien. Porque no sabes lo que ese animal carga adentro. No sabes de qué está hecho. No sabes, todavía, lo que es capaz de hacer. Acabas de escuchar el canal. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.